Buenos días, son las 10:19 hora de Bogotá, hora de New York, 23/11 del 2025. Primero que todo, pedirles disculpas por no haber podido subir más videos. Tuve que resolver algunos inconvenientes y entonces me enfoqué mucho más en eso. Sí estuve activo en el mercado, pero no me daba la disposición ni tampoco tenía la motivación para tomarme el tiempo que tardo en hacer los videos, generar la miniatura, de la descripción y todo eso. Entonces preferí, preferí dar la pausa y estoy retomando ya. ¿Ok? Entonces tenemos este informe para el del 23 de noviembre al 27 de noviembre de 2025. Ya vamos a analizar qué vallas tenemos. Recordarle que nuestra base es que seamos menos impulsivos, tengamos más conciencia, que no reaccionemos a patrones, sino que entendamos el contexto. Y entonces allí es donde los patrones comienzan a tener sentido. Si este contenido te aporta valor, dale un like, suscríbete al canal, comenta cuál es tu par preferido, ¿sí? Compártelo con otros traders. Si quieren que haga otro tipo de análisis, como el SP, el Dow Jones o el euro o el dólar, déjenlo en los comentarios y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es el calendario de noticias para la semana. Ok, y aquí tenemos el calendario de noticias para la semana. Tenemos que el lunes no hay ningún tipo de noticia. Como no hay noticias el lunes y el viernes no es NFP, es normal que el lunes dejemos que el mercado nos comience a indicar. Ya el martes sí tenemos el core PPI, core retails, el PPI, retail sales. Tenemos después unas de bajo impacto, tenemos una tentativa. Y el miércoles tenemos el, el unemployment claims. Y aquí ya comenzamos, aunque ya terminó, pero tienen que actualizar y es más, muchas de las datas que ellos están entregando en este momento es data vieja. Sí, tenemos el preliminar GDP, el GDP precio, el Core PCE Price Index. El miércoles es Bank Holiday, ya deberíamos estar fuera del mercado. Entonces, comencemos, vamos a comenzar con el análisis, como siempre lo hacemos. Voy a tocar mensual porque pasó algo ahí directamente para que lo podamos ver. Y pasamos semanal, diario y llegamos a la conclusión de nuestro bias para la semana. Ok, entonces acá tenemos el gráfico mensual. Esta vez les dibujé el rango mensual, ¿ok? Y como siempre vemos, si estos fueran velas de 5 minutos, una hora diarias, mis ojos iría de una vez en que estamos en premium alto, ¿ok? Que tenemos unos desbalances casi en el equilibrio, que tenemos un imbalance por debajo del equilibrio y que tenemos un order block aquí en el 22.000. 0.64.25. Ok, entonces esto es lo que me daría a mí, mis ojos se irían justamente a buscar estos dos FBG y el order block, es decir, buscamos el rango de descuento para continuar. Pero por supuesto son velas mensuales, ¿ok? Pero quería que estuvieran claros de el posicionamiento del gráfico y donde estamos a nivel mensual. Ok, entonces ya ahora vamos ya filtrando un poco más. El mercado no tomó el alto del mes anterior y con lo que pasó la semana pasada, cuando lleguemos a semanal, yo les voy a recordar algo que dije en los otros videos iniciales. Acabamos de tomar el bajo del mes, ¿ok? Entonces nuestra vista se va a la izquierda, tenemos este wick y tenemos los niveles de soporte. Entonces, en este punto, ¿hay algo que cambie, que nos diga que el mercado quiere venir a este descuento o que quiere girar su tendencia actual, que es alcista, y comenzar a bajar? Mi respuesta es no, no lo hay. ¿Puede hacer retroceso? Sí, es posible. El mercado necesita bajar, aunque sean rangos más pequeños, a descuento para continuar. Entonces, en mensual, nuestro bias a largo plazo es alcista,
pero si este mes ya cierra acá, no nos está diciendo que vamos a la tendencia general cambió totalmente. Esto es lo que no quiere decir que el mercado nos está mostrando algún tipo de señal de que quiere hacer un retroceso. ¿Ok? Entonces nos mantenemos alcistas. Esto puede ser un retroceso perfecto al, al nivel de soportes anteriores, tomando la liquidez del mes anterior. Entonces, ahora vamos a pasar a los niveles semanales. Voy a retirar los niveles mensuales, pero ya deben tener en su mente, ahí están, pueden tomar las notas de los niveles que tenemos a disposición. Ok, ya estamos en el gráfico semanal. No vamos a demorar mucho en estos análisis. Vamos a tratar de volver a agarrar el ritmo de los videos a manera corta. Entonces, en semanas anteriores, ve que esta vela sería como la que vimos en mensual, como que no está iniciando, no está indicando que quiera hacer algún tipo de movimiento. Teníamos este FBG alcista con volumen imbalance incluido. Ok, y lo primero que yo le pido al mercado para pensar en un retroceso más profundo es principalmente que me rompa un FBG, ¿ok? Y que después quiera utilizarlo como nivel de inversión para continuar cayendo, ¿sí? Entonces, si han notado, esa es una temática que yo repito en los videos. Hasta que no veo ese tipo de movimiento y comienzan las señales de que quieren hacer, tienen intención de hacer algo, es donde yo empiezo a buscar la estructura de continuación, como debe entregarse al mercado para continuar ese movimiento. ¿Okay? Si no están todos, ve que no digo un solo principio, utilizo una serie de principios, por eso decimos que el trading no es reaccionar a un patrón, es entender el contexto con la mentalidad correcta. Entonces, si usted tiene la mentalidad de lo que está pasando en el mercado, usted comienza a ver las señales y después que comienza a ver las señales, debería comenzar el apoyo con estructura, desplazamiento, para confirmar de que esas señales sí son ciertas. Pueden haber señales que son falsas y la estructura y con las otras validaciones que tenemos nos damos de cuenta de lo mismo. Entonces, lo primero que quiero aclarar, que recuerden que esta vela fue la que realizó Trump cuando dijo que no estaban llegando a acuerdos con China. Esto fue un viernes, ya había empezado el shutdown, no tenían volatilidad y él insertó esta gran cantidad de volatilidad. En ese momento era un retroceso tranquilamente a premium y descuento. Llegó al descuento profundo y el mercado comenzó a subir. Nosotros indicamos acá que era el mejor punto para comprar, ¿ok? Porque no había hecho ningún tipo de movimiento que nos dé el contexto de que sí quiere. Entonces, si no hay continuación, si está en el punto de mejor ingreso para hacer una compra, lo indicamos. Entonces, nosotros queremos indicar cuando el mercado realmente tiene todo a su favor y no vemos ningún tipo de señales en contra de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, estas 3 semanas tuvimos este alcismo. Aquí ya notamos una señal. En Daily lo pueden recordar y buscar el video. Ok, y comenzamos esta semana, la tomamos bajista. Como siempre les comentaba, una semana o un rechazo tiene que confirmarse con una vela contraria. Semana siguiente, el mercado volvió a acumular en el order flow, utilizó el volumen imbalance y cerró bajista. Por supuesto, muchas personas habrán dicho, bueno, está sobre el FBG alcista y ahora vamos a máximos históricos. Eh, esa actualización yo la iba a hacer ya en esta semana. Nos dio la continuación, pero es lo mismo que yo siempre les indicaba. Para que esta sea un rechazo realmente tiene que haber una vela contraria, siempre lo he repetido. Si cuando bajemos a daily, se van a acordar de este nivel y este nivel porque esto era lo que nosotros buscábamos, este nivel, para que el mercado manipulara y en la tercera semana que nosotros esperábamos que el mercado, perdón, comenzara a hacer estructura alcista para continuar con un cierre mensual alcista, eh, decían que querían que este nivel fuera tomado y que si el mercado se animaba mucho más, este era el nivel a validar. ¿Ok? Ya esta semana el mercado cerró tomando este nivel y la vela de Tron, el sell side liquidity de todo el movimiento de los que se posicionaron con este gap y que fueron totalmente sacados. ¿Ok?
Entonces, a nivel semanal, tenemos una estructura donde el mercado tomó una gran liquidez, porque aquí fue una gran volatilidad. Es más, pueden buscar que esta semana, el viernes, se rompió el récord de liquidación en el Bitcoin, por mucho, 25 veces más que lo que había sucedido en todo el tiempo que había pasado. Ok, disculpen la interrupción, tuve que pausar un momento. Entonces, estamos a nivel semanal, estamos en una toma de liquidez dentro del FG semanal por debajo de este rango, ¿ok? Podríamos tomar, si toman este acá y lo jalan hasta acá, está correcto. No hay ningún tipo de problema en ponerlo acá porque es el último movimiento, pero sí sabemos que aquí hubo una acumulación y podemos utilizar esto como el rango porque el mercado claramente puede venir a tocar solo este nivel y reversarse, ¿ok? Pero vamos a dejarlo así con el rango completo, estamos igual por debajo en descuento, tomamos una liquidez de varias semanas, tomamos liquidez de 3, 4 semanas, ¿ok? Desde el mes, por eso decíamos que habíamos tomado el nivel de un mes anterior. Entonces, en semanal no hay nada que nos diga que, eh, es decir, estamos acá en el punto crítico donde nos tiene que indicar qué quieren hacer. ¿Quieren reversar o quieren continuar buscando esta liquidez? Y esto lo vamos a aclarar en las otras velas. Yo siempre les comento, si esto fue un rechazo, no. Para que esto sea un rechazo y nosotros comencemos a continuar la semana alcista por la premisa de que acabamos de estar en descuento, tomamos una liquidez eh, importante, este día es muy importante, el viernes de esta semana es muy importante, por eso hablamos, contexto, mentalidad correcta, ¿sí? Entonces liquidamos a todas esas personas que con esta volatilidad se subieron y tomaron esta liquidez, ¿ok? También puede ser que ya aquí ellos ya salieron y están totalmente bajando y puede que esta semana cierre aquí abajo, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Recuerden lo que siempre le digo, para hacer nuestro giro necesitamos una vela a favor de lo que ponemos. Entonces acá estamos en un punto, como siempre digo, en el mejor punto para comprar. A nivel semanal estamos en el FBG que sigue soportando, tomamos la liquidez, reaccionamos en el order block semanal, que es el 24.068, es el order block semanal, ¿ok? Tenemos los niveles de soporte de la última vela contraria, que es este wick, que reaccionó, manipuló un poquito el 50% y reaccionó. Entonces, aquí estaríamos en el punto de mejor punto para comprar, ¿sí? Pero, ahí siempre hay un pero. Tenemos que, recuerden que yo veo la parte de semana y después revisamos si realmente el mercado es lo que está mostrando en time frame más bajo, ¿ok? Entonces voy a pausar un momento y voy a cambiar a velas diarias. Ok, y aquí estamos en el gráfico diario. Ahí lo tengo bien ampliado así para que puedan ver. Entonces, a nivel semanal, estamos en el mejor punto, tenemos la mejor oportunidad, acaba de tomar liquidez, estamos en un descuento profundo. Pero piensen ahora, si lo vemos así, si yo veo el mercado así como está en daily, mis ojos me dicen que hay una gran probabilidad de que venga por lo menos a esta liquidez. ¿Ok? Entonces, a nivel diario no estamos preparados para, o no nos ha indicado que quiere comenzar a subir. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si ustedes notan, después de la inversión de este FBG, todo el Institutional Order Flow es bajista. Aquí vino, ve lo que siempre hablamos, tomó una liquidez, hizo un retroceso, consolidó, manipuló el alto y empezó a caer. Creó un FBG que fue tocado, volvió a bajar, toma liquidez de la que nosotros buscábamos, ¿ok? Que decíamos que esta era la liquidez donde podrían hacer la reversión, ¿ok? Para la semana que buscábamos la estructura y que si ellos tenían buena motivación o querían ir más rápido, podrían ir por esta liquidez, ¿ok? Porque nosotros sabíamos que este día era muy importante a nivel de volumen de mercado, ¿ok? De lo que sucedió acá, contexto, narrativa de las cosas, no solo ver patrones y pedir rey,
no quiere decir que no vemos realmente lo que lo que están estructurando. Entonces viene el mercado, inversa FBG, cierra por debajo. Qué parecido, ¿cierto? Parecido a esto, parecido a la semana. Queremos que manipule ese inversa FBG, que lo manipuló, ¿ok? Y que empiece a caer. Toman la liquidez. Ahora tenemos que esperar qué quieren hacer. Notan, esperar, paciencia. El mercado reacciona, sube un poco, vuelve a lastimar el CIBI y vuelve a caer. ¿Ok? Entonces, ahora el viernes el mercado entra en el inversa FBG, que este inversa FBG lo indiqué a altura de esta semana, si no me equivoco, a la altura de estas semanas, yo decía que esto era lo que mis ojos se iban a este inversa FBG. Entonces, el mercado ya tomó la liquidez del volumen importante y reaccionó. Entonces aquí vamos. Ok, pero el mercado reaccionó, hay un rechazo. Pregúntenme si esto no es una condición de mercado normal para seguir cayendo. ¿Ok? Rompimiento, regreso, reacciono en el pivot rate bajista, daily y vuelvo a cerrar acá. Tranquilamente el mercado puede seguir cayendo mientras que el mercado no me supere el alto de 25.310. ¿Ok? Si el mercado va a seguir cayendo, puede hacer un retroceso. ¿Ok? Y comenzar después a dar estructura que nos indique que quiere buscar esta liquidez. Entonces, a nivel semanal estamos en el mejor punto para empezar a subir. ¿Ok? Pero cuando bajamos al daily, sí tenemos confluencias de reacción, de que hay posibles señales de que quieren intentar subir. Pero a nivel de institutional order flow sería inventar, apostar. Claro, podemos haber apostado entrando acá y decir, sí tomamos todo el movimiento. Traten de repetir eso con consistencia. No lo van a poder hacer. Tienen que saber dónde su mercado les confirma que las señales que están queriendo ir hacia un lado se están dando y son apoyadas. ¿Ok? Entonces, a nivel diario, estamos en un punto perfecto para seguir cayendo. Entonces, para que la semana suba, tenemos que apoyarnos con una estructura daily, ¿ok? La cual no la hay. ¿Qué tendría que yo esperar? Que el mercado o me haga un movimiento alcista y haga un movimiento de retroceso con un swing fallido, para que comience a hacer o la estructura alcista. Recuerden, el swing fallido, lo que yo estoy buscando es que el mercado haga acá y ya no pueda romper y me cierre una vela alcista. ¿Ok? Si este movimiento lo hace con una divergencia con otro par, o si él rompe pero el otro par mantiene el movimiento, pues ya aquí, si ustedes notan, y las personas que son cercanas a mí saben que aquí hay un patrón que es el que me gusta a mí operar, porque es lo que he visto que el mercado repite. ¿Ok? Entonces, esto hasta que no me rompa el alto que indiqué, el 25.310, ¿ok? Puede ser un retroceso común para seguir cayendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado tampoco vamos a entrar acá y ya decimos que vamos a apuntar acá. Si esta semana ya nos cierra alcista, escuchen, si cambiamos totalmente y la semana nos cierra alcista, nos está dando confirmación a nivel semanal alcista. Cuando bajamos al daily, nos va a dar estructura alcista. ¿Notan cómo cambia el estado del mercado para tener nuestras probabilidades a nuestro favor? Como ya lo he dicho en muchos videos, esto yo lo llamo sincronización de time frame. Supongo que ICT ya lo habrá dicho, pero como lo dice en inglés, supongo que lo que yo llamo es esto, que se alineen todos los time frames. Entonces, eso es lo que yo quiero que el mercado me disponga. Entonces, ahora sí, vamos a escenarios. ¿Qué vallas tienes? ¿Alcistas o bajistas? Ok, yo en este punto, a nivel semanal, no hay algo que realmente me confirme que ya vamos a hacer el retroceso. ¿Ok? Entonces, a nivel semanal estamos en el mejor punto para subir. ¿Ok? Pero a nivel semanal no hay ningún tipo de estructura. Entonces, si no hay estructura, no hay señales que nos indiquen que ya quieren subir, porque aquí pueden haber señales en esta vela,
en 1 hora, en 4 horas, en 15 minutos, en 30 minutos, reaccionó, tenemos estructura, un fallido y todo. Vean la vela daily. La vela daily está totalmente dispuesta para continuar subiendo. Perdón, para continuar bajando. Tiene estructura donde puede venir 50%, acá que lo acabo de poner, perdón, y continuar cayendo. También tenemos, denme un segundo, listo, ya puse los niveles, tenemos los niveles de soporte del wick, ¿ok? Y mientras que se mantenga en por arriba de este swing high, perdón, por debajo de este swing high, el mercado puede continuar subiendo. Mejor escenario, que el mercado el lunes venga y golpee la vela del miércoles, nos comience a dar, si la golpea y nos cierra con algún tipo de retroceso, ya yo buscaría bajar el time frame en el time frame donde yo opero y comenzaría a buscar estructura que me dé confirmación de que este nivel sí está siendo respetado y que tienen la intención de tomar esta liquidez que tenemos unos relativos equal low y se recuerdan que en la semana este es la consolidación principal donde el mercado ha caído más rápido de lo que tardó en subir. Si lo sacamos la cuenta, subió en 90 días y en este punto estamos en 16 días y estamos ya casi llegando a la parte de la consolidación. ¿Ok? Entonces, mantenemos un bias bajista, pero recuerden, con la mentalidad de que en la vela semanal estamos en un punto para la mejor compra, pero no hay ningún tipo de señal en high time frame que nos diga que sí, que ya tenemos estructura para irnos, ¿ok? Entonces recuerden, seguimos manteniendo porque es lo que viene haciendo el mercado, viene cayendo, ¿ok? Si esta semana termina alcista, por supuesto, ya la próxima semana, de antemano, de mantenerse todo normal, serían los alcistas. ¿Ok? Entonces, esta semana es importante. Esta semana tenemos que ver si el mercado quiere buscar. Este es el sell liquidity porque viene institutional order flow. Si tomamos una liquidez de un gran volumen importante. Es más, si buscan algún tipo de dato, aquí pasó algo. ¿Ok? A nivel estadístico, aquí hay algo muy importante, yo lo sé, pero sería irresponsable que yo por simplemente un dato, yo venga y les diga a ustedes, somos alcistas y tenemos el bajo del rally navideño. ¿Ok? Lo que le digo, contexto, cero impulsividad, vamos con paciencia. Entonces, para no alargar más el video, nos mantenemos con ese escenario. Seguimos continuación bajista, pero si nos da algún tipo de señal, estructura, necesito un swing fallido, necesito un FBG que se rompa, necesito que el mercado de verdad me levante la mano y me diga que quieren hacer algo. ¿Ok? No es lo mismo ver señales en 1 hora que ver las señales en diario. Si notan, tomamos el alto del mercado, busquen el video, 1200 puntos y se dio como lo esperábamos. Inverse PBG, quiero que cierre por debajo, que cuando me lo manipule llegue al 50% y en la próxima vela somos bajistas totalmente. Busquen el video, ¿ok? Busquen el video para que vean que esto fue lo que decíamos. Entonces, si ese tipo de señales nos funcionan, lo continuamos haciendo, porque buscamos consistencia, no apostar y tomar trades impulsivos donde lo que hacemos es lastimarnos a largo plazo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Recuerden lo que siempre les digo. El mercado va a ir de un punto A un punto B y tiene N cantidad de formas de hacerlo. Simplemente tenemos que ir poco a poco con la experiencia dándonos de cuenta cuál tipo podemos identificar y qué resuena más con nuestro estilo de trading. Entonces, ya lo podemos ver, vamos a tener confianza de que esto lo hemos visto y empezamos a confiar en las señales del mercado, con las confirmaciones y simplemente nos alineamos con lo que está haciendo el mercado y continuamos en esa ola. Espero que este video les haya servido. De mi parte, yo esperaré el día lunes, a menos que, como les indiqué, el lunes me forme acá una estructura, ¿ok?
recuerde que no sabemos qué puede decir Trump, qué pueden decir cualquier tipo de noticia que nos haga un gap horrible, que nos manipule muchísimo, muy fuerte. Entonces no puedo predecir una estructura. Podríamos esperar que el lunes suba al order block bajista, que manipule muy fuerte, toque los soportes, pero que mientras que esté por debajo de estos niveles, seguimos haciendo. Recuerde, este es el swing high importante, pero no necesitamos que nos rompa acá para ser alcista. Ya di el escenario, puede ser del swing fallido para continuar y para caer, por supuesto, tenemos el escenario de que rompa acá, comience a caer, estructura, liquidez y aquí paro yo totalmente. Si el mercado me toma acá el martes esta liquidez, yo estoy saliendo del mercado. Viernes bancario, noticias tentativas. Si el mercado con lunes y martes me toma esta liquidez, yo estoy afuera del mercado. Bueno, feliz fin de semana. Espero que este video les sirva de ayuda. Recuerde, si este contenido te aporta valor, dale like, suscríbete al canal, comenta, dime qué quieres que te analice y que tengan una semana positiva, semana de disciplina, semana de cero impulso. Feliz semana.